Buenos días con todos. Vamos a dar inicio el día de hoy a la clase de repaso mensual del curso de Plan Lector. Bien, vamos a primero realizar una pequeña introducción referente a qué es un texto, ¿no? Características del texto, de todo lo que hemos venido leyendo todas estas semanas y sobre todo la estructura de un texto, ¿no? Como ustedes ya saben, primero identificamos el tema, el título y luego la idea principal. Bien, referente a ello y referente a lo que pueden observar ahí en pantalla, yo hago la pregunta, Sebastián Arizapana. Dígame, profesora, buenos días. Buenos días, Sebastián, ¿qué es un texto? Eh, una unidad que propone más de dos o tres oraciones. ¿Correcto? ¿No? Estamos hablando de unidades en base aquí, según lo que se menciona en el concepto, decimos que es un texto, una unidad supraoracional que presupone dos o más oraciones, ¿no? Dos o más oraciones en función a qué, a lo que se está escribiendo dentro de un texto, que obviamente pueden ser representados no solo por oraciones, sino también por párrafos, ¿no? Párrafos que se van a dividir con, conforme como vamos a utilizar los signos de puntuación, ¿no? ¿Qué más decimos cuando es un texto? Decimos de que la comprensión individual de cada uno de ellos no asegura la comprensión del texto en su totalidad, ¿no? ¿Por qué creen que no comprende o no se da esta comprensión en forma global, en forma general? Porque una comprensión nos lleva a un análisis para poder comenzar, ¿sí? Y si yo hago un análisis, o en este caso, cada uno de ustedes hace un análisis, por ejemplo, cuando he estado revisando las actividades que han estado enviando referente a sus análisis, cada estudiante tiene distintas formas de pensar, ¿no? Y al momento de pensar, obviamente, lo voy a plasmar y lo voy a realizar en cada ejercicio, como ustedes ya lo vienen haciendo durante estos días. Bien. Entonces, eso es un texto, ¿no? ¿Cuáles son las características del texto en base a lo que se está observando aquí, Bernardo? ¿Cuáles son esas características? ¿Y qué decimos de cada característica, Bernardo? Las características del texto son normativa, cohesión, coherencia y conexión. Bien, ¿y qué decimos de la característica normativa? Bernardo, continúa. Normativa. Existen ciertas normas que deben respetarse para producir textos que puedan ser comprendidos por el lector. Correcto. Como se menciona aquí, como ya lo mencionó Bernardo, son normas, ¿no? Normas que se deben respetar para poder interpretar, entender y sobre todo comprender lo que ustedes van a leer, ¿no? Es lo esencial. ¿Y qué decimos cuando tenemos una característica de texto de forma cohesión, Karina? ¿Cómo analizamos o cómo interpretamos esta característica? Karina Justiniano. Karina, ¿cómo estás? Bien. Stephanie, Corrección es una relación de significado por la cual la interpretación sí, continúa. Continúa, Stephanie. Te quedaste en interpretación. A ver, decir interpretación de un elemento del texto depende de otro elemento del texto. de otro elemento del texto, ¿no? Estamos hablando de una relación en base al significado que se va a dar por la interpretación.
¿no? Y esta interpretación se va a dar o se va a realizar dependiendo del otro elemento del texto. ¿Cuál es ese otro elemento? Estamos hablando de la coherencia, ¿bien? Ese es el otro elemento. ¿Y cuando decimos que un texto puede ser coherente, Matías? ¿Cómo implica la coherencia dentro de las características del texto, Matías? Implica relaciones de significado entre conceptos explícitos en el texto y conceptos implícitos. La coherencia global de un texto es la estructura global del significado que se asienta en un nivel superior que el de las oraciones por separado. Cabe destacar que tanto la coherencia como la cohesión no son fines en sí mismos, sino que son instrumentales para la intención comunicativa. Correcto, ¿no? La cohesión, al igual que la coherencia, lo que busca es una intención comunicativa. ¿En qué sentido? En que la cohesión va a dar la interpretación y la coherencia viene a ser en forma general, como se menciona, va a englobar todo un texto, ¿no? El significado de forma general. Como dice, coherente, ¿no? Tiene que tener significado, tiene que tener relación entre lo que se está escribiendo para poder analizar e interpretar mucho mejor. Pero aquí también tenemos una última característica. Estamos hablando de qué característica, John. ¿Cuál es la última característica que tenemos aquí? Bien, llamo a Luana. Vuelvo a mencionar cuál es la última característica que nos falta, Luana. Ya hablamos de normativa, cohesión, coherencia y tenemos aquí por último lo que es la Lucero, continúa. Conexión, profesora. Sí, continúa. ¿Cuál es la última característica que nos falta? Conexión. Está dada por la utilización de conectores que establecen una conexión entre las diferentes partes del texto. Correcto, bien, Lucero. Estamos hablando de la conexión. Obviamente se va a dar por los conectores, ¿no? Gracias a ello, gracias a cómo se utiliza, se va a establecer una conexión y ahí va a ver lo que es la diferencia de acuerdo a las partes del texto que vamos a poder leer, interpretar y analizar. Pero el texto también presenta todo lo que es estructura de un texto, ¿no? Tenemos primero lo que es el tema. El tema responde a la pregunta, ¿de qué trata el texto? ¿No? Con la pregunta, ¿de qué trata el texto? Yo voy a identificar lo que es el tema. Bien. Y siempre es lo más amplio que tiene el texto, es como el marco o fondo en torno a lo cual gira el texto. Bien, a ello se refiere cuando decimos el tema referente a que se va a encontrar lo que es una de las estructuras del texto. Luego tenemos el título. El título tenemos ahí que es una frase nominal. ¿Por qué? Porque es una frase nominal. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente va a ser referente al tema más la idea principal de lo que se está hablando aquí para poder dar lo que es un título adecuado a la lectura que se va a poder leer como ustedes pueden observar. Bien, entonces, ¿qué es lo que más tenemos aquí? Tenemos con qué pregunta yo identifico el título, ¿no? Con qué idea precisa lo leído, ¿no? ¿A qué idea se basa lo que yo he leído? Y por último tenemos lo que es la idea principal, lo más importante. Por ejemplo, todos los organizadores que ustedes han presentado, no solo organizadores, sino los mapas conceptuales, algunos hicieron mapas mentales, otros con esquema de llaves, ¿no? Aquí se refiere en la idea principal que va un texto donde se va a exponer el contenido más importante, ¿no? O como su mismo nombre menciona, la idea más principal. Y por lo general, obviamente, no entra todo lo que son las ideas secundarias, ¿no? No entran subtemas, no entran ideas irrelevantes que no son del texto. Bien,
Y por último, no deben olvidar que la idea principal se va a formar con la siguiente pregunta cuando decimos, ¿de qué o de quién habla el autor y qué sostiene? ¿No? Por ejemplo, si yo estoy hablando de una obra que hemos leído, por ejemplo, de Vallejo, ¿no? Hemos leído algunas obras, también unos poemas de Vallejo, hemos leído algunas obras de Florinda Mato de Turner, de Abraham Valdelomar, ¿no? En donde mayormente identificamos las ideas principales, ¿no? ¿De qué o de quién habla el autor? Ahí respondemos la pregunta. ¿Y qué sostiene, ¿no? ¿Qué sostiene el autor sobre estos personajes? Bien, y a continuación, como ustedes pueden observar aquí, tenemos lo que es, se ofrecen algunos ejemplos, ¿no? Tenemos a José Carlos Mariátegui, conocido como un gran literato autodidacta, representante Perú, en donde se analizó la realidad nacional desde una perspectiva socialista, ¿no? Creador de los 7 ensayos de la realidad peruana. Estamos hablando de José Carlos Mariátegui. Y aquí tenemos lo que es uno de los temas, ¿no? La Revolución Cubana. ¿Qué hizo la Revolución Cubana? Ha logrado combatir efectivamente lo que es el analfabetismo. Miren. Estamos hablando de la Revolución Cubana. Por último, tenemos la leucemia, ¿no? ¿Qué estamos hablando de la leucemia? Obviamente, como todos sabemos, es una enfermedad característica de qué? Del exceso permanente de leucocitos en la sangre, ¿no? Ahí tenemos lo que es la leucemia, como ustedes pueden ver, ¿no? Son temas de los cuales podemos identificar, ¿no? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el título y cuál es la idea principal en base a lo que se ha escrito dentro de este tema, como pueden ver? Bien, en eso tenemos y en eso nos basamos al momento de identificar y de explicar sobre qué es un texto, cuáles son las características que ustedes pueden apreciar, que son normativa, cohesión coherente y conexión. Bien, y por último tenemos lo que son la estructura de un texto. Bien, no se vayan a confundir. No voy a hacer que vean el examen. ¿Cuáles son las características del texto? Que ustedes lo confundan con estructura del texto. Bien, las características del texto son 4. ¿Ok? Normativa, cohesión, coherencia y conexión. Y la estructura de un texto tenemos el tema, el título y la idea principal. Solo son. Bien, en base a ello, ustedes van a leer atentamente el siguiente texto y van a responder las preguntas propuestas. Bien, comenzamos con la lectura. Yo llamo, obviamente, voy a volver a llamar a los estudiantes que están aquí en clase. Comienzo con Anderson Galarza, Anthony Sandoval, Diogo Leiva, John, Romania, Rodrigo Fuscano, Sebastián Eric, Sebastián, vuelvo a llamar, una segunda llamada. Sí, sí, buenos días. Aquí se encuentra Sebastián. Sebastián, comienza con la lectura de la pantalla. El, tec- Verificamos, ¿qué? el texto número 1, sí, todo el texto número 1. Ya. mm, Los basiliscos son pequeños, largos, que no pasan más de 90 gramos y que viven en los bosques tropicales. ¿Para abajo mis o para la derecha? Del De costado, Centroamérica. costado. Ya. De Centroamérica. Miden hasta 20 centímetros y son capaces de caminar asombradamente sobre el agua a una velocidad de 2 metros por segundo. Este hecho era un misterio, ya que, aunque son ligeros, no son lo tanto como algunos insectos, que pesan menos de 1 gramo y que son capaces de concentrar en el agua por... ¿Puede bajar un poquito más? ¿No tienes la lectura impresa, Sebastián? No, mi... Ya.
Continúa. Medida la tensión artificial provocada por el contacto entre sus finas patas y el líquido, Kim Glashem y Thomas Meacham de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, han descubierto el motivo analizado películas de videos en los que un modelo de aluminio de las dimensiones de una pata de un basilisco golpeaba un tanque de agua a diversas velocidades. Hallaron que el animal bate su pata en el aire, golpea la superficie con tanta fuerza y rapidez que crea una que puede sacar el puntito de una bolsa de aire debajo del agua. Justo delante de la pata, la diferencia de presión entre el agua de abajo y esa capacidad de aire temporal impide que las patas se hundan, impulsándolas hacia arriba. La capacidad de aire permite al animal retirar una pata del agua con mucha facilidad para dar el siguiente paso. Un ser humano de 80 kilos que corriera por el agua tendría que desarrollar una velocidad de 108 kilómetros por hora y generar una potencia de 15 veces mayor de la que se origina cuando un corredor avanza cuesta arriba. Ok, bien, Sebastián, por la lectura. Sebastián, coméntame, ¿de qué trata el texto? ¿Ya se Es entendió? sobre un insecto, ¿Ya? ¿Qué pasa con este insecto? que camina en el agua. ¿Ya? Ya, está bien. Gracias, Sebastián, por la lectura. Ya, mis. Vuelvo a llamar. Sebastián Arizapana. Rodrigo Cuscano. Luana Chunga. Karina Justiniano. Mis buenos días. Karina, Karina, comienza con la lectura del texto número 1, Karina. Texto número 1. Los basílicos son pequeños lagartos que no pesan más de 90 gramos y que viven en los bosques tropicales del Centroamérica. Miden hasta 20 centímetros y son capaces de caminar asombra- asombrosamente sobre el agua a una velocidad de los metros por segundo. Este hecho era un misterio ya que, aunque son ligeros, no lo son tanto como algunos insectos que pesan menos de 1 gramo y que son capaces de sustentarse en el agua. Bien, muy bien, Karina. Continúa con el texto. Sí, te falta el texto de abajo. Miss, ¿lo podría subir más arriba, por favor? ¿No tienes la ficha, Karina? No, Miss. Continúa. Medio de la retención artificial provocada por el contacto entre sus finas patas y el líquido. Jim Gachem y Thomas Mahon de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, han descubierto el motivo, analizado películas de video en las que un modelo de alumnito de las dimensiones de una pata de un basilisco golpeada un
tanque de agua a diversas velocidades. Hallaron que el animal bate su pata en el aire y golpea la superficie con tanta fuerza y rapidez que crea una bolsa del aire bajo el agua, justo delante de la pata. La diferencia de presión entre el agua de debajo y esa cavidad del aire temporal impide que las patas se hundan, impulsándolas hacia arriba. La cavidad de aire permite al animal retirar su pata del agua con mucha facilidad para dar el siguiente paso. Un ser humano de 80 kilos que corrige con el agua tendría que desarrollar una velocidad de 108 kilómetros por hora y generar una potencia 15 veces mayor de la que se origina cuando un corredor avanza cuesta arriba. Bien, gracias por la lectura, Karina. Karina, coméntame, ¿qué entendiste del texto? Entendí sobre un animal que mm, ¿Qué más? ¿De un animal? ¿Qué pasó con este animal? ¿Qué le sucedió? Sí, Karina, ¿ya recordaste qué le sucedió a este animal? Bien, vamos a continuar. vive en los bosques tropicales y que también mm, ¿Ya? Está bien, Karina, solo hasta ahí. Entonces, pasamos ahora a las siguientes preguntas. Decimos, ¿cuál es el tema del texto? A ver, englobo ya los, forma general, a los que están aquí. ¿De qué me está hablando del texto? De los pequeños, los lagartos, los pequeños lagartos, un estudio basileo o los basiliscos. Sobre los pequeños lagartos. Ya, tengo una respuesta. ¿Qué más? Los basiliscos. La E, profe. Los basiliscos. Buenos días, John. Creí que no estabas en clase. Lo Estamos. siento, Miss, es que no tenía buen internet. Ok, está bien. Estamos hablando de los basiliscos, ¿verdad? De eso estamos hablando. Recuerden, el tema del texto es de qué trata el texto, ¿no? Así yo lo voy identificando, ¿no? Decimos, ese es el tema. Estamos hablando de los basiliscos. Pregunta número 2. Bien, solo tengo a Bernardo, Lucero y John con la respuesta. Y también a Stephanie, sí, que si bien es cierto, se está hablando sobre algunos pequeños lagartos, ¿no? Esto ya sería como una idea secundaria, ¿no? Que también forma parte de la respuesta para poder llegar al tema. Bien, tenemos la segunda pregunta, nos dice, es una aseveración incorrecta del texto. ¿Qué quiere decir? Es una oración que está totalmente incorrecta en el texto. A ver, ¿cuál sería ahí la respuesta? ¿Qué decimos? Los basiliscos son seres livianos. Los basiliscos habitan en los bosques tropicales de Centroamérica. Los basiliscos han sido estudiados en cierta medida. Algunos insectos pesan menos de 1 gramo. O lo último, los basiliscos miden 20 centímetros y son capaces de caminar asombrosamente sobre el agua a una velocidad de 2 metros por segundo. A ver, ¿cuál es una aseveración incorrecta del texto? ¿De quién estamos hablando? A ver, identifiquen cuál de las oraciones que están observando ahí es la que es incorrecta.
La C. Tenemos aquí la alternativa C, que decimos los basiliscos han sido estudiados en cierta medida. Bien, además desea dar una respuesta. Sí, también la sé. Ya, bien, John. ¿Qué más? A ver, porque los basiliscos son seres livianos, sí, se da a interpretar en el texto. Decimos los basiliscos habitan en los pequeños bosques, aquí en los bosques tropicales de Centroamérica, ¿verdad? ¿No? Estamos hablando de una verdad referente a lo que se ha leído, ¿no? También tenemos aquí la afirmación de la alternativa en base a que los basiliscos han sido estudiados en cierta medida, ¿no? Que más que nada se ve reflejada en base a qué relación. La de algunos insectos pesan menos de 1 gramo, que también no es, y los basiliscos miden 20 centímetros y son capaces de caminar asombrosamente sobre el agua, ¿no? Y estamos pudiendo identificar la alternativa que justo ustedes están mencionando. Bien, muy bien. Pasamos ahora a la tercera pregunta. ¿Cuál es la idea principal del texto? El texto versa ¿sobre qué? Los basiliscos, un estudio herpetológico, el estudio físico estructural de los lagartos pequeños o los basiliscos y una misteriosa caracterización intelectualoide. O por último, un esotérico aspecto de los basiliscos. ¿Cuál es la idea principal? ¿De qué se me está hablando en todo el texto? Esa es la idea principal. ¿De quién me está hablando? La A, los basiliscos. Correcto, bien, John. Estamos hablando de los basiliscos. Es la idea principal. Ya lo habíamos identificado como un tema, ¿no? Es la idea principal, los basiliscos. Continuamos, decimos, ¿es posible, autor del texto es un psicólogo, un zoólogo microbiano, un laringólogo, un zoólogo o un botánico? ¿Quién creen ustedes que sea el posible autor del texto que han leído? La B. C, Lucero, La B. D, ok, D, D o B. Tenemos dos solos. Estamos hablando, a ver. Utilizamos aquí lo que siempre les digo, ¿no? Comiencen primero, descartamos, ¿no? A ver, psicólogo no es, como ustedes saben, el psicólogo es el encargado de estudiar a la mente, ¿no? La mente humana, estamos hablando de un psicólogo. El botánico, a ver, ¿qué estudia el botánico? ¿Alguien sabe? El botánico. A ver, nadie entiende la interpretación de qué es lo que pueda estudiar un botánico o a qué se dedica referente a esta carrera. El estudio de las plantas. Correcto, ¿no? El botánico, o en este caso la botánica, de acuerdo a su género, pues es quien estudia todo lo que es las plantas, ¿no? El campo, ¿no? El campo, las plantas, las flores, etcétera. Estamos hablando de un botánico y como ustedes pueden observar aquí, no estamos hablando de un botánico, ¿verdad? Estamos hablando de algo contrario. Tenemos ahí el laringólogo, ¿no? Cuando hablamos del laringólogo, ¿de quién estamos hablando? Laring, ahí está, laring. Si yo separo el laring, se relaciona con la laring. Laringe. Correcto, ¿no? Con la laringe. Y en este caso, el logo, ¿no? Como ya le decía, logo, estudio, laringólogo, estamos hablando del estudio que se centra más que todo en la laringe, una parte del cuerpo humano, ¿verdad? Por lo tanto, no estamos hablando de eso.
Tenemos aquí por último lo que es, tenemos un zoólogo microbiano, no estamos hablando de microorganismos, micro, pequeño, algo pequeño, ¿bien? Pero sí estamos hablando de un zoólogo, ¿no? Estamos hablando referente a lo que se está analizando referente a la lectura. Entonces, un zoólogo es, como se vuelve a mencionar, el logo, estamos hablando de un estudio y el zoo, en este caso, es animales. Bien, su abreviatura. Zoo, animales, logo, estudio. Estudio de animales. Por lo tanto, tenemos aquí la respuesta número 4. Continuamos, tenemos el vocablo bate, ¿ok? Bate en el texto se tiene como que bate, la palabra bate, dentro del texto. ¿Ok? Estamos hablando referente al texto que acabamos de leer. ¿A qué se refiere? Palo de béisbol, poeta, dinámico, agita o exulta. Agita. Bien, Lucero, estamos hablando de agita. No me está hablando de palo de béisbol porque no se menciona en el texto de un poeta, ni dinámico, ni de un exilio. Bien, ahora sí, pasamos al siguiente texto, el texto número 2. Ahora sí, comienzo yo. ¿Sí, Miss? Ya, comienza con la lectura, John. ¿Me escucha bien, no? Sí, sí te escucho. Pese a que la información es reconocida como uno de los resultados valiosos de la educación, muy pocos maestros se contentarían en considerarla como la única primordial consecuencia de la enseñanza. Se necesita alguna muestra de que los estudiantes puedan hacer algo con sus conocimientos, es decir, que sean capaces de aplicar la información a situaciones y problemas nuevos. También se espera que adquieran técnicas generalizadas para enfrentar distintos asuntos y materias. De esta manera se supone que frente a un problema o a una situación nueva, podrán elegir la técnica adecuada para encararlos con la información necesaria, tanto en lo que respecta a hechos como a principios. Algunos han denominado a esta actividad pensamiento crítico y hubo quienes le dieron el nombre de soluciones de problemas. En la taxonomía hemos empleado los términos habilidades intelectuales y capacidades técnicas. Su definición operativa más general afirma que el individuo que las posee puede encontrar en su experiencia previa información y las técnicas apropiadas para responder efectivamente el desafío de dificultades y circunstancias distintas. Bien, gracias. John por la lectura, está hablando con el audio apagado. John, coméntame de qué trata el texto. De cómo los estudiantes podemos aplicar nuestras enseñanzas en un problema nuevo que nos den. Ajá, bien, muy bien. Leonel Alcalá. Sí, Miss. Leonel, buenos días. Leonel comienza con la lectura del texto número 2. De profe. Profe, todo, profe. Texto número 2, Leonel. No todo, digo, profe, todo. Lo leo todo. Sí, todo. Ya, profe. Pese a que la información es reconocida como uno de los resultados valiosos de la educación, muy pocos maestros se contentarían en considerarla como la única primordial consecuencia de la enseñanza. Se necesita algunas muestras de los estudiantes
puedan hacer algo con sus conocimientos, es decir, que sean capaces de aplicar la información a situaciones y problemas nuevas. También se espera que adquieran técnicas generalizadas enfrentar, dis- para enfrentar distintos asuntos y materias. De esta manera se supone que frente a su problema o a una situación nueva, podrán elegir la técnica adecuada para encararlos con la información necesarias, tanto en los que respectan a hechos como a principios. Algunos han denominado a esta actividad pensamiento crítico y hubo quienes le dieron el nombre de soluciones de problemas. En la tecno- tec- Continúa, Leonel, con la lectura. Te quedaste en la taxonomía. Ya, profe. Hemos empleado los términos habilidades intelectuales y capacidades técnicas. Su definición operativa más general afirma que el individuo que las posee puede encontrar en su experiencia previa información y las técnicas apropiadas para responder efectivamente al desafío de dificultades y circunstancias distintas. Bien, gracias, Leonel. Leonel, ¿qué entendiste del texto? Leonel Alcalá, ¿qué entendiste del texto que acabas de leer? Bien, vamos a continuar aquí. Antes de poder continuar aquí en el texto, sí, Leonel. Ahora sí, Leonel, ¿quieres comentarnos qué entendiste del texto que acabas de leer? ¿No? Bien, vamos a continuar aquí. Aquí yo resalté una palabra que es la taxonomía. La taxonomía es una ciencia donde va a abarcar sobre todo los principios de algo que se va a realizar. Es por ello que dice, en la taxonomía hemos empleado los términos habilidades intelectuales. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la taxonomía vamos aquí a agregar todo lo que son los temas principales, ¿no? Referente a ese tema, habilidades intelectuales y capacidades de técnica. Bien, esa es la taxonomía, la ciencia que trata sobre los principios, ¿no? Principios de métodos, principios afines en base a algo. Bien, ahora sí vamos a continuar. Tenemos aquí la pregunta número 6. Decimos, la capacidad técnica, ¿cuál es la capacidad técnica referente a la lectura que acabamos de leer? Es la captación de informaciones a nuevas realidades, es la facultad para analizar situaciones nuevas y dar soluciones, la capacidad para comprender nuevos problemas o la capacidad para generar las nuevas experiencias, el método de operar en la solución de nuevos problemas. ¿A qué se refiere el texto? Entonces, ¿cuál es esa capacidad que va a interpretar y va a analizar de forma general? A ver, los escucho. ¿Cuál es esa capacidad? Estamos hablando de la pregunta número 6. Obviamente del texto número 2. ¿Podría ser la facultad de analizar las situaciones nuevas y dar soluciones? Aquí, ¿no? Bien, ahí. A ver, identifiquemos algo. ¿Qué? La E, yo, mis. La E. Identifiquemos algo, ¿no? El texto, como ustedes han leído, los dos estudiantes que han leído y aparte los estudiantes que obviamente lo han tenido que leer de manera silenciosa en sus fichas, que ustedes lo tienen ahí.
El texto nos está hablando sobre algo muy importante, ¿no? De cómo la información que ustedes pueden adquirir a lo largo de su educación en todos los años que están llevando estudiando, pues gracias a ello ustedes van a poder conseguir una enseñanza. ¿Está bien? Una enseñanza que ustedes en algún momento de sus vidas van a poder utilizarlo. ¿De qué forma van a poder mostrar? ¿No? Entonces, aquí ustedes van a demostrar, por ejemplo, de qué son capaces de hacer con toda la información que han estudiado. ¿Ok? A eso se refiere. Entonces, si yo más adelante aquí, con los estudiantes que ya van a terminar el año, ¿no? Entonces, ustedes van a demostrar una vez que terminen su secundaria de qué están hechos. Si todos los conocimientos que ustedes han adquirido a lo largo de estos años les va a servir para sus nuevos retos en la vida, que es entrar a una universidad, entrar a un instituto, ¿no? O para realizar diferentes trabajos. A eso se refiere con el texto número 2, ¿no? O simplemente si es que no han invertido su tiempo a lo largo de estos años, pues, ¿no? Es como, digamos, están perdiendo el tiempo si es que no están logrando recolectar todas estas informaciones para poder utilizarlas más adelante. Entonces, la capacidad técnica sería aquí como se menciona en sí, estamos hablando, sí, ¿no? De la facultad para analizar situaciones nuevas y dar soluciones, ¿no? Esto es lo que menciona en un principio, pero también nos dice que el modo de operar es la solución de nuevos problemas, ¿no? Esto ya viene a lo que ser una segunda respuesta. Por lo tanto, aquí tenemos la facultad para poder analizar situaciones nuevas y dar soluciones. Es lo que se busca aquí dentro del texto, ¿no? ¿A través de qué? A través de los, como se menciona aquí, del pensamiento crítico. ¿Ok? Es lo que se busca. Así como leen el texto y yo les pregunto, ¿qué han entendido del texto? La respuesta de ustedes viene a ser su pensamiento crítico. ¿Qué es lo que han entendido? ¿Cómo lo han analizado? Pero no se basa solo en responder a la profesora diciendo, trata de esto, esto. Yo le puedo agregar un pensamiento a esa respuesta, ¿no? Continuamos, pasamos a la pregunta número 7. Decimos, la enseñanza debe desarrollar. ¿Qué es lo que debe de desarrollar la enseñanza? La capacidad perspectiva del alumno, la experiencia científica del alumnado, la información para encarar problemas, la facultad para recabar informaciones o las capacidades intelectuales y técnicas. En base al texto que han leído, ¿cuál sería la respuesta? La E. Ya, ahí tenemos uno, la capacidad y intelectual y técnicas en la pregunta número 7. ¿Qué me dicen los demás? Decimos, la capacidad perspectiva del alumno no es, ¿verdad? La experiencia científica del alumno tampoco, no estamos hablando sobre experimentos, la información para encarar problemas, no, no es para encarar problemas, es para dar soluciones, ¿no? Para poder aprender de todo lo que yo tengo ahí. La E, yo digo la E. Estamos hablando, a ver, Sebastián, ¿por qué es la E? A ver, Sebastián, coméntame, ¿por qué crees que es la alternativa E? ¿Por qué la enseñanza debe desarrollar las capacidades intelectuales y técnicas? Como que lo justifica ¿Ya? ¿Cómo lo justifica? las habilidades para aplicar los conocimientos y habilidades. Conocimientos, habilidades que se realizan a través de las capacidades intelectuales y técnicas que vamos a realizar. Bien, ahí tenemos la respuesta en la pregunta número 7. Continuamos, pregunta número 8. La habilidad intelectual tiene por finalidad. ¿Qué tiene por finalidad la habilidad intelectual? La acumulación sistemática de conocimientos nuevos, la comprensión e interpretación de los problemas nuevos, la aplicación de las técnicas a experiencias
sea, recientes, la elaboración de nuevas técnicas de información o en la solución del problema y circunstancias distintas, en la pregunta número 8. ¿Qué es lo que se busca frente al pensamiento crítico? ¿Qué es lo que se busca? A ver, coménteme, ¿qué buscan ahí en el pensamiento, a través del pensamiento crítico? ¿Qué es lo que se busca o en base a qué se van a La poder solución de problemas y circunstancias distintas. La por E. a la solución, muy bien, de problemas y circunstancias distintas, ¿no? Obviamente a las distintas circunstancias de las cuales cada persona va a estar expuesta, en este caso, ustedes. Decimos, el texto argumenta en favor ¿de qué? Del desarrollo de aptitudes, solución de problemas, pensamiento reflexivo, capacidad informativa o aplicación del conocimiento. Solución de problemas. Bueno, tenemos ahí la solución de problemas. ¿Qué es lo que buscan a través del pensamiento crítico? A ver, ¿qué es lo que se busca? ¿Recuerdan cuando yo les decía, o mayormente siempre les repito, tienen que prestar atención en base a las lecturas porque lo que se busca es despertar su pensamiento crítico, ¿verdad? Y obviamente al despertar yo mi pensamiento crítico voy a activar mis conocimientos, la aplicación de mis conocimientos dentro de lo que yo voy a poder leer e interpretar. Bien, eso es lo que se busca. Entonces, el texto argumenta en favor de qué. Obviamente sí, de las soluciones de problemas, ¿no? Eso sí se ve. Sobre el pensamiento reflexivo también va a estar destacado el desarrollo de aptitudes, obviamente, ¿no? A lo largo de todos estos años, lo que se busca es poder desarrollar las aptitudes, ¿no? Obviamente el pensamiento reflexivo, lo que me va a llevar a qué es lo que estoy realizando, cómo lo estoy haciendo, cómo debería hacerlo. La capacidad de información que también incluye ello, ¿no? La información que yo voy a adquirir y voy a poder interpretar. Pero todo ello se resalta en uno solo. ¿Cómo se le llama cuando tengo aptitudes, puedo solucionar problemas, reflexión, información? Todo ello se basa en que yo voy a adquirir, ¿qué es lo que yo voy a adquirir a lo largo de todos esos años? Conocimiento. Conocimientos. Correcto, ¿no? Son aplicación de conocimiento, ¿no? Eso es lo que yo voy a adquirir a lo largo de todo el examen. Pregunta número 10. ¿Cuál sería el título apropiado aquí en el texto? Utilidad de la educación, importancia de la educación, técnicas para el aprendizaje, trascendencia de las informaciones o objetivos de la enseñanza. ¿Tiene una similitud a la pregunta número 9? Bien, los escucho. ¿De quién estamos hablando? ¿Cuál es el título apropiado para el texto? ¿Qué es lo que abarca todo? A ver, vamos, los escucho. Sí, Lucero. Lucero, ¿mencionaste algo? Ay, La E, Lucero, ¿sí? sí. Correcto, ¿no? Estamos hablando sobre los objetivos de la enseñanza. ¿Cuáles son esos objetivos de la enseñanza? A través del pensamiento crítico, como se ha podido mencionar. Y bien, ahora sí, pasamos a lo que es la lectura número 3. Lectura que ustedes van a desarrollar y que solo son preguntas para más. ¿Sí? Tengan en cuenta que en esta lectura ustedes van a poder hacer el desarrollo referente a lo que yo estoy leyendo aquí en la ficha, como pueden apreciar, ¿no? Y obviamente aquí van a responder las preguntas adecuadas referente al texto que han interpretado. No olviden agregarle ahí lo que es el tema 5, repaso, curso, plan lector y nombre, el nombre de cada uno de ustedes con la actividad del texto
y las preguntas. Bien, pero antes vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer. Yomaira comienza con la lectura del texto número 3. Yomaira. Bien, continúo. ¿Quién me falta que lea la lectura? Matías. Matías comienza con la lectura. A los demás los he llamado y no me han contestado. Muchas otras disciplinas, entre ellas la psicología, la geografía humana, la psicología social, la historia, la ciencia política, la economía, la lingüística, la filosofía, la musicología, el arte, la literatura y la arquitectura, se ocupan de nuestros comportamientos culturales, intelectuales y estéticos. Además los llamados especialistas en áreas, que estudian las lenguas y estilos de vidas de determinados pueblos, naciones y regiones, latinoamericanistas, indianistas, etc. ¿Cuál es entonces el distintivo de la antropología? Lo que diferencia esta disciplina de las otras es su carácter global y comparativo. Otras disciplinas abordan únicamente un segmento concreto de la experiencia humana o una época o fase concreta de nuestro desarrollo cultural y biológico. Los hallazgos de la antropología, en cambio, no se basan jamás en el estudio de una sola raza, tribu, clase, nación, tiempo y lugar. Los antropólogos insisten, ante todo, en la necesidad de contrastar las conclusiones extraídas del estudio de un grupo humano o de una determinada civilización con datos procedentes de otros grupos o civilizaciones. De esta manera, la importancia de la antropología trasciende de los intereses de cualquier tribu, raza, nación o cultura concretas. Desde la perspectiva antropológica, todos los pueblos y culturas revisten el mismo interés como objeto de estudio. Por ello, la antropología se opone al punto de vista de los que creen ser los únicos representantes del género humano, estar en el pináculo del progreso o haber sido elegido por Dios. Te falta una pequeña parte. Dios, O la historia para moldear el mundo a su imagen y semejanza. por bien, Matías, gracias por la lectura. Muy bien, felicidades a cada uno de ustedes por su participación al momento de leer y también al momento de dar sus respuestas. Bien, tengan en cuenta la actividad. Sí, la actividad lo van a enviar al grupo de WhatsApp, como ya les había explicado. Bien. Ok, Yomaira, no te preocupes, Yomaira, gracias por avisarme. Bien, entonces, nos vemos el día de mañana. Cuídense, espero sus actividades para poderlas revisar.